Bueno, buenas tardes chicos, bienvenidos a su primer clase de mecánica de materiales. ¿Qué se aborda dentro de la mecánica de materiales? No es más que el sometimiento de un material a una prueba mecánica enfocada a dónde es donde falla. Y nos vamos a enfocar principalmente en las propiedades de tenacidad, ductilidad y resistencia, rigidez, elasticidad, dejando un poco por de fuera la dureza. Entonces, para definir esto, no es más que estática aplicada. ¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a andar buscando las fallas. Vamos a buscar la falla por esfuerzo. Y para esto existen 5 clases distintos de esfuerzos, que son torsión, flexión, estiramiento o tensión. En algunos otros lados dicen tracción, compresión, tensión, flexión y corte. Ahí están los 5 clases de esfuerzos diferentes a los que va a estar sometido mi material. Torsión, todo lo que se pueda torcer hasta donde falle. Flexión es como doblarlo sin cortarlo, sobre todo en las vigas, en las losas, en los durmientes, en alguna banca, cómo se va doblando, cómo se va panteando, y eso es flexión. Tensión o tracción, estirar el material. Compresión, aplanar el material. Y corte, muy parecida a la flexión, pero lo voy a cortar al punto de que sea de lado a lado el corte. Entonces, ya definiendo los tipos de esfuerzos, esa es parte de tu primer actividad, buscar una imagen de cada uno. Cada uno tiene su prueba, la iremos viendo. Ya que tengo cada uno de esos tipos de pruebas, o cada uno tipo de su imagen, quiero que me pongas por ahí, en tu primera actividad te lo voy a poner, alguna de las aplicaciones que consideres en la vida diaria para cada uno de estos. Te voy a poner un ejemplo. Torsión, una barra cargada de una camioneta. Flexión, una viga o una losa que se está pandeando. Tensión, cuando pongo un alambre y lo estiro. Compresión, cuando aplano algo con una prensa hasta que se rompa. Y corte, cuando dejo algo, por ejemplo en este clavo, colgando y el cabo tiende a romperse. Por ejemplo, ese clavo o ese tornillo, en dado que se coja el tornillo, podría estar sometido tanto a torsión como a corte. Corte si dejo caer algo y se parte a la mitad, y torsión si lo empiezo a girar y se capa. Entonces va a fallar de dos maneras ese tipo. Se pueden ir conjuntando las diferentes fallas, pero esas son las 5 fallas básicas. Entonces esa sería tu primera actividad de cómo está definido los tipos de esfuerzos. Pero, pues no nomás basta con esto. Tenemos que definir cómo se miden los esfuerzos. Los esfuerzos no son otra cosa que presión. Por ahí, cuando llevábamos termodinámica, veíamos que la presión se medía en bares, kilopascales, megapascales, y todo ese tipo de índole de unidades, atmósferas. Pero aquí va a ser otro tipo de presión. Aquí esta presión va a estar medida en una fuerza sobre un área. Esa fuerza va a estar dada ya sea en dos tipos de sistemas. Va a estar dada en el sistema internacional en newtons sobre el área, que la unidad de área pues no es más que centímetros, metros, milímetros, todo al cuadrado, no al cubo, al cuadrado. Pero la unidad fundamental son metros, entonces metros cuadrados, entonces son newton sobre metro cuadrado, y eso es un pascal. Como si yo estuviera ejerciendo presión aquí sobre el pizarrón, esa va a ser mi esfuerzo. ¿Hasta qué? Por ejemplo, aquí cuando estoy comprimiendo, hasta que falle, hasta que marque una falla, hasta que pase algo. Entonces ahí está Pascal, en el sistema internacional. Y en el sistema inglés, sabemos que la fuerza puede estar dada por dos factores. Puede estar dado por ahí
dependiendo si es fuerza en libras o en masa. Por ejemplo, tenemos newtons, que es la conversión de la segunda ley de Newton, dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces yo a veces tiendo a confundirlo con los kilos, con el peso, que lo puedo sustituir muy bien aquí con el peso, multiplico la masa por la gravedad. Y en el sistema inglés es algo parecido, pero voy a manejar libras. Entonces, vámonos de una vez manejando libras. Sobre todo voy a subdividirlo aquí con una F, libras fuerza, no libras masa, aunque a veces también se utilizan las libras masa. Pero vamos a dejarlo como libras con una subíndice F o simplemente como libras. Si tú lo quieres poner en su índice, yo lo pongo para determinar que son libras fuerza. Y la unidad, pues tengo pies, tengo millas, tengo yardas, pulgadas. Me voy a basar en la básica, que es la pulgada. Entonces, yo voy a decir que es una libra sobre una pulgada al cuadrado, va a ser un PSI. Y ahí están las dos unidades fundamentales en las que voy a medir el esfuerzo. Entonces, pero de una vez te voy diciendo que siempre los esfuerzos para que falle un material va a estar dado en la orden de los megas, millones de pascales. Y en los PSI siempre va a estar dado en la orden de los kilos. KIPSI, o algunos en alguna nomenclatura le llaman así, KPSIs o KIPSIs, para que tienda a fallar el material o tenga a tener una recesión por ahí el material dentro de sus fibras. Entonces, tengo sistema internacional, sistema inglés, PSIs y megapascales. Entonces, hasta ahí voy a dejar lo primero. Próximo hacemos primer problema, próximo video. Y estamos viendo ya en la orden de qué están mis unidades manejadas para medir esfuerzo. Entonces, tu primera actividad es, ¿qué es un esfuerzo? Tipos de esfuerzos, cada quien con su ejemplo, en un documento de Word, con un ejemplito de cada uno y cómo lo relacionas con tu vida cotidiana.